Y hay una desbandada de ciudadanos extranjeros que se han ido de las Islas Británicas. En total, los sondeos, al mismo tiempo algunas investigaciones señalan que más de 1.300.000 personas extranjeras se han ido del Reino Unido. Para hablarnos del tema vamos a conectar a esta hora a Juan Carlos Bejarano. Juan Carlos, bienvenido, muy buenas tardes. Y preocupa esta cifra si se tiene en cuenta que es la más alta desde la Segunda Guerra Mundial. Así es, Orlando. Buenas tardes, por supuesto, para todos los televidentes de Express News Televisión. Miremos nuevamente estas cifras que nos da la Oficina Nacional de Estadística, que es un ente independiente, y sus cifras lo dicen todo. Pero demos una mirada. Primero que todo, en los últimos 10 años, a Reino Unido han llegado cerca de 300.000 nuevos inmigrantes o personas que se radican en este país. 300.000. Y tengamos en cuenta que este es un país donde las ciudades tienen entre 100.000 y 300.000 habitantes, aparte de Londres, que por supuesto es una gran metrópoli. Pero lo que ha descubierto la Oficina Nacional de Estadística es que después del tercer trimestre de 2019 y el tercer trimestre del año pasado, 1.300.000 personas se fueron, entre ellos 700.000 ciudadanos comunitarios, es decir, de la Unión Europea. Son varias las razones. Todo comenzó, por supuesto, con el Brexit y la decisión de muchas compañías de establecerse en otros lugares de la Unión Europea, pero la pandemia empeoró todo. La soledad que muchas personas vivieron, el tener que estar encerrados en una habitación, ni siquiera en una casa o en un apartamento, sino en una habitación de una casa que compartían con muchas personas, ha llevado a que muchos ciudadanos extranjeros se replanteen la conveniencia o no de vivir en un país muchas veces en condiciones de soledad, en condiciones difíciles. Y por eso muchos dijeron, me voy a pasar la pandemia con mi familia. Además, muchos de nosotros los inmigrantes precisamente hemos trabajado en el sector de lo que en España le denominan hostelería, es decir, precisamente en hoteles, en restaurantes y bares, que son los lugares más afectados con esta pandemia. Y por eso se ha producido este éxodo. Imagínense ustedes, 1.300.000 personas equivale básicamente a 6 o 7 de las ciudades más importantes del Reino Unido en población. ¿Va a continuar o no este éxodo? Vamos a ver qué sucede después precisamente de que esta pandemia comience a disminuir en cuanto a contagios y fallecimientos, pero también la tasa de desempleo va a jugar un valor muy importante. Teníamos antes de la pandemia más o menos un 3,8% de desempleo, ahora oscila más o menos entre un 7 y un 10%, pero es posible que ese desempleo continúe si el gobierno, por ejemplo, decide parar ayudas como las ayudas a los empleados independientes o el famoso Furlough Scheme. Y además, ahora estos ciudadanos que venían de la Unión Europea y que podían radicarse aquí y trabajar, legalmente ya no lo van a poder hacer. Estamos hablando de personas nuevas, de nuevos ciudadanos europeos. Así que también se han desarrollado varios esquemas en los cuales el gobierno le ofrece a los inmigrantes un dinero, que creo que es hasta 2.000 libras, para que voluntariamente se vayan del país. Muchas personas han decidido aceptar esto, pero esto tiene una contraprestación y es que se pierde el derecho de residencia. Así que mala noticia en ese sentido, Orlando. Buena noticia, por así decirlo, para los que se quedan, porque esto significa que los empleadores tendrán que buscar mano de obra entre los ciudadanos que nos hemos quedado aquí. No nos olvidemos que este es un país de 67 millones de habitantes, así que 1.300.000 y sobre todo en Londres va a significar que va a haber más puestos de trabajo, pero esperemos a ver qué pasa porque esta pesadilla no termina, aunque sí debo decir, de acuerdo a lo que dice el gobierno y a lo que incluso el Banco de Inglaterra ha mencionado, y es que Reino Unido podría ser el primer país del continente europeo en recuperarse gracias al ambicioso programa de vacunación que ya ha pasado los 10 millones de personas vacunadas y que sin duda alguna va a tener un impacto positivo en la economía. Así que miremos el lado positivo, las cosas poco a poco irán mejorando y ojalá pues la gente aguante porque ya digamos el comienzo del fin de esta pandemia lo estamos viviendo, Orlando. Apelando a un graffiti que hemos visto en muchas calles de Latinoamérica, el último que salga, que apague la luz. Juan Carlos, muchísimas gracias, estaremos pendientes.